Volvemos al aire, comentario de la semana. A ver, la semana que pasó, sin duda es imposible no hablar de Maradona, ¿no? Uno por ahí piensa, bueno, ¿qué decimos que no se dijo? Claro, es imposible decir algo que no se haya dicho, pero vamos a ver qué cosas nos dejaron la muerte de Maradona. Primero, el impacto, yo creo que no hay persona en el mundo que pueda generar ese impacto, quedó absolutamente claro, ¿sí? Un impacto que atravesó, credos, razas, religiones, deportes. No había nada que no haya sido afectado y donde no haya demostraciones del más inconmensurable amor que se puede tener por un ser humano. Bueno, estaba puesto acá. Parece mentira, pero esto era así, digamos, ¿no? Yo creo que ni la muerte del Papa, del presidente de Estados Unidos puede tener la repercusión que ha tenido la muerte de Maradona y las exteriorizaciones en todos los ámbitos durante varios días, digamos, que se han dado, excluyendo cualquier tipo de deporte. Me parece que esto es un primer análisis, digamos, ¿no? Segundo, yo le llamaba el vergonzoso accionar del gobierno. Realmente fue patético lo que pasó, un verdadero bochorno, desde el principio al final. Si tenemos que enumerar situaciones, empecemos el uso político que se le pretendió dar a esto, una característica, ¿no? Todos se tientan para darle un uso político a esto, entonces aparece esta elección de la Casa Rosada, ¿dónde hacerlo? Digamos, bueno, evidentemente fue el primer error, nadie midió absolutamente nada, lo cual habla de la improvisación que muchas veces tiene el gobierno en esto, ¿no? Porque honestamente no hacía falta mucho para darse cuenta que era imposible contener a la cantidad de gente que iba a ir en este marco. El mismo gobierno en algunos momentos, exteriorizando esto como para agrandarlo de una manera política, hablaba de 1 millón de personas. ¿Usted se imagina? Esto es una locura. Por supuesto, nadie cree que iba a haber 1 millón de personas, pero ¿usted se imagina si esto llegaba a ser cierto? De ahí en más, bueno, fue una cadena de desacierto, de improvisación, de falta de manejo de la situación. Nadie sabe quién la manejaba. Por momento parecía que lo manejaba Claudia Villafañe, la esposa, la viuda de Diego Maradona. Nadie entendía este tema, o sea, cómo se puede ceder la Casa Rosada y ceder el manejo de esto. Pero bueno, esto es lo que pasó, de una improvisación muy grande, que no sabían que iban a ir la Barra Brava, si todos conocían este tema, si Diceo entró a las 5 de la mañana a tocar el cajón de Diego Armando Maradona, todos sabían y había un pacto con las Barra Brava. ¿Cómo no preveyeron lo que pasó, digamos, y terminamos viendo estas imágenes, digamos, con el patio central de la Casa de Gobierno tomada? Bueno, parece mentira, pero fue esta improvisación. Lo de Sabina Frederick, de nuevo, una vez más, digamos, ¿no? Uno muchas veces se pregunta por qué continúa en gestión. Pero bueno, es lo que pasa, digamos, ¿no es cierto? Que demostró estar absolutamente fuera de toda órbita, no sabe lo que pasa en la calle, no tiene ningún tipo de idea de lo que sucede en la calle. Una vez más, hasta salió a cruzarle al propio Sergio Verne, digamos, diciendo algo que es una verdad de perogrullo, no sabe qué pasa en la calle. Y lo único que hace es ideologizar todo y echar culpa de una manera sin sentido, digamos, pero bueno, es lo que vimos. La echada de culpa, una característica, digamos, ¿no? Siempre la culpa la tiene el otro. Desde lo que hizo Cafiero, digamos, ¿no es cierto?, con este tuit, donde pretendió pedirle por favor a Larreta y a Santilli que paralicen esto como si no fuera el gobierno nacional el organizador de todo lo que pasó. Realmente cuesta entender, digamos, ¿no es cierto?, esta situación. ¿De dónde salió la orden de cortar este tema en la avenida, digamos, que no pase más gente? ¿De dónde salió la orden de cerrar la puerta para que Cristina Fernández Kirchner esté sola frente al cajón? Y bueno, y esto fue lo que generó todo lo que pasó, mala gran acumulación de gente. Echarle Pietragala, secretario de Derechos Humanos, que hizo una denuncia penal. Pietragala es una denuncia penal por este tema. El mismo Pietragala, que en el tema de Formosa mira para el costado, hace una denuncia penal en esto. ¿Realmente para esto está el secretario de Derechos Humanos? ¿Alguien cree que puede prosperar una denuncia de esa? Pero bueno, pasó, todo esto es lo que pasó. Tiene un costo alto para Alberto Fernández. No sé si lo político, es tan grande el punto de atracción de la muerte de Maradona que no sé si en lo político termina siendo un costo. Es más, muchos encuestadores midieron esto y le da hasta un efecto medio neutro, donde sí está claro que hay un costo grande en el aspecto sanitario. Las autoridades han perdido mucho poder en este tema. De hecho, han salido muchas administraciones en Jujuy de 10 a 20 personas pueden reunirse. Claro, ¿cómo me decía a mí que yo no puedo juntar 12 personas en mi casa de mi familia a comer un asado cuando he visto las imágenes que hemos visto acá, juntando a 200, 300 mil personas sin el mínimo margen de seguridad? Es imposible, digamos, o sea, se ha perdido mucho de la autoridad sanitaria para ejercer esto, se lo ha perdido, digamos. Otra cosa que quedaron claras después de lo que hemos visto son las diferencias tremendamente grandes entre Alberto Fernández y Cristina.
donde de nuevo prácticamente no se miraron, compartieron unos segundos nada más en un momento protocolar absolutamente mínimo. Después ella hasta comió, ¿no es cierto?, con Guado de Pedro, no lo hizo al lado de Alberto Fernández. Se cuidaron, ¿dónde hay una foto de los dos juntos? ¿Usted la vio? Se cuidaron hasta de eso, que Cristina se viene cuidando hace mucho tiempo. De hecho, ni siquiera asistió al homenaje a Néstor Kirchner cuando cumplió los 10 años, digamos. O sea, no existe ninguna foto en los últimos 70, 80 días de los dos juntos, digamos. Bueno, hasta este cuidado fue muy meticuloso, digamos, y perfectamente organizado. Donde estaban los dos sectores, digamos, de albertista o cristinista, si quiere llamarle, totalmente separados. Bueno, esto es lo que vimos, ¿sí? Era una persona polémica, Diego Armando Maradona, por donde se lo mire. Generaba polémica inmediata, ¿sí? Despertaba todo tipo de pasiones, porque era capaz de despertar estos amores que hemos visto todos, o los odios más viscerales, digamos. O sea, todo dependía de qué órbita lo mire, de qué aspecto lo quiera juzgar. Ahora, si usted lo quería ver desde el aspecto futbolístico, era único. Era único, no hay forma de cuestionarlo. Era Dios, como dijeron en tono de broma, era el ser supremo, no había con qué darle. Si usted quiere cuestionar este aspecto, le puedo asegurar porque está mezclando otras cosas, está mezclando otras cuestiones. Futbolísticamente, a Diego Armando Maradona no lo puede cuestionar nadie en nada. Fue lo más grande que hay en el mundo y no va a volver a existir una persona con la cualidad de, entiendo. Ahora, si usted lo mira como deportista, yo le empiezo a aceptar, ¿no es cierto?, los primeros cuestionamientos, porque la palabra deportista es una palabra que va mucho más allá, requiere de otros valores, de otras situaciones, y no ha sido un deportista ejemplar Diego Armando Maradona, desde ya que no. O sea, una persona que ha estado llena de situaciones, ¿no es cierto?, con la droga, con el alcohol, con la indisciplina, con actitudes permanentes, digamos. Evidentemente que si hablamos del deportista, sí. Por supuesto que no podemos ponerlo en este encuadre, digamos, ¿sí? No, es incomparable porque, claro, ya tenemos otro tipo de situaciones. Si lo ponemos en el orden del ser humano, y bueno, ahí sí que ponemos polémica de todo tipo, porque está el que usted va a encontrar ese ser humano de la generosidad única. Lo dicen todo el mundo que ha estado al lado de él, ¿no? Hay actitudes de una generosidad de Diego Armando Maradona que es única. Yo creo que no la puede negar nadie, digamos, ¿sí? Ahora, una persona a su vez también llena de errores y de vicios, una persona de una rebeldía absoluta, digamos, capaz de enfrentarse contra cualquiera, era único en este aspecto, un provocador nato, mañana, tarde y noche, era un provocador nato, un tipo capaz de parársele a la FIFA. O sea, desde la nada parársele a la FIFA, de luchar contra los molinos de viento y de hacerle sentir el rigor a los molinos de viento. Fue una persona en este aspecto increíble, pero cuestionado como ser humano por donde se lo mire, digamos, ¿sí? Una persona que su conducta familiar, si usted la quiere ver, dejando hijos por todos lados. O sea, usted podrá en esto estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero hay un hecho de la realidad que es innegable. Una persona que ha generado tanto afecto, que ha generado tanto amor, como que hemos visto todos estos días, murió solo. Murió solo, no pudo festejar los 60 años, habiendo tenido 9 hijos, 10 hijos, ya ni recuerdo, no pudo festejar con ninguno de ellos sus 60 años. Si usted analiza lo mismo que decía la viuda, que le decía Ruggeri, decir, si vos vieras el lugar donde murió, porque parece ser que era una pieza sucia, sin las menores comodidades para estar, y ahí terminó muriendo Diego Armando Maradona, el hombre que generó cientos de millones de dólares. Y terminó muriendo así, en esa soledad, rodeado de gente que todo el mundo decía quererlo, pero sin embargo tenía que pagar para que lo cuiden, y lo cuidaron mal. No lo medicaron, lo abandonaron, hoy ni siquiera saben cuál fue el último que lo vio con vida. Y uno dice, ¿pero cómo puede morir Maradona así? Bueno, así murió. O sea, era tan polémico que a pesar de todos estos afectos, murió solo. Esta fue la realidad de Diego Armando Maradona. Yo, la verdad, después de haberlo visto entrar a la cancha de Gimnasia de Grima de La Plata la última vez que se lo vio en un estadio de fútbol, en ese estado lamentable, y viendo cómo todo el mundo seguía usurpando de su imagen en esto, para después terminar en una internación y ir a parar en una casa donde hoy se discute y se debate y va a ser un juicio tremendo, digamos, porque varios van a tener que dar explicaciones cómo ha llegado Maradona a ese grado de abandono. Sin nadie que se preocupe con él, todos tienen que hacer una autoculpa. A ver, ¿qué pasó? Hoy lo queremos y lo adoramos todo, pero lo hemos dejado en la mayor de las soledades. Se había caído y ni siquiera lo llevaron a atenderse, una persona que estaba operada de un edema cerebral, y ni siquiera lo llevaron a atender. En este abandono murió Diego Armando Maradona, realmente. No quiero quedarme con la imagen de
de la cancha de Gimnasia Grima de La Plata cuando lo vi entrar en ese estado, que creo que a todos nos conmovió, como los conmovió la hija y como empezó en ese momento a visualizarse lo que estaba pasando, ¿sí? Porque creo que ese fue el detonante de la manera que lo vimos en esa cancha y generó la reacción de las hijas y de todo el mundo. Es muy triste realmente lo que pasó y conmovió al mundo entero. Prefiero quedarme con el otro Diego Armando Maradona, el que nos alegró en todos lados. Es muy fácil juzgarlo. Es muy fácil juzgarlo. Ahora, creo que nadie entiende ni mínimamente, salvo los que lo rodearon bastante, lo que significaba ser Diego Armando Maradona. De no poder salir a la calle, de no poder ni siquiera gastar lo que generaba, de no poder disfrutar nada, porque no podía ni caminar 2 pasos en una calle. Es muy fácil juzgarlo sin darse cuenta que venía de una villa Fiorito, de la pobreza más grande, y todo el mundo le rendía pleitesía. Es muy fácil juzgar a alguien cuando no se sabe realmente lo que significa ser esa persona. Yo prefiero quedarme con la imagen del Diego Armando Maradona en una cancha de fútbol, que realmente creo que nos alegró a todos. Juzgar la vida de él es muy fácil. Yo prefiero quedarme con la alegría que me dio dentro de una cancha de fútbol. En esta semana también hubo 2 frenos al avance desmedido que por ahí tiene Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Avance desmedido que se ha dado hasta en pleno velorio, digamos, ¿no es cierto?, con la sanción de la normativa para modificar el régimen de elección del procurador. O sea, el avance sobre la justicia continúa a paso agigantado. Pero ayer hubo un fallo de la Cámara de Casación Penal que por 2 votos contra 1 avaló la validez de los testimonios de los 31 arrepentidos en la causa de lo que se conoce como la causa de los cuadernos, ¿sí? Una causa que complica mucho a Cristina Fernández de Kirchner, lo complica a Julio De Vido, lo complica a López, lo complica a Barata y complica también a muchísimos empresarios, ¿sí? Porque como dicen este tipo de cosas, para cuando haya un acto de corrupción como una coima, es como el tango, se baila de a 2. Hay uno que cobra, pero hay uno que paga. Entonces acá hay muchísimos comprometidos en esto, y cuando todo el mundo esperaba una resolución que hable de la inconstitucionalidad de la ley de arrepentido y haga caer toda la causa, terminó saliendo este fallo de una Cámara de Casación Penal, queda la Corte nada más, digamos, ¿sí? No es un dato menor y fue un impacto muy grande en el día de ayer. Y el otro tema, aunque parece ser una victoria, pero es una victoria a lo pirro, ¿sí? El otro tema es lo que pasó en el Congreso el día de ayer, donde está como objetivo número 1, digamos, esmerilar completamente a Larreta, como puede ser uno de los opositores candidatos a futuro, digamos, entonces quitarle los fondos. La idea esta, sí, Cámara de Diputados ayer trataba este tema, logró el quórum, pero terminó en una sesión histórica por la cantidad de cosas que pasaron, con 129 votos, con algo absolutamente ajustado en el límite mínimo, con acuerdos que se tuvieron que hacer de último momento, poniendo toda la carne en el asador, entre ellos los 4 votos de Córdoba, que dicen muchos de ellos que va a ser el principio de acuerdo para arreglar el déficit de la caja previsional de la provincia de Córdoba. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Con asumir una serie de compromisos demasiado grandes, y ni siquiera así pudieron aprobar los 24.500 millones, sino que la sanción de la norma es negociar en 60 días en el Senado, tiene que volver al Senado, ¿no es cierto?, negociar el monto. Por supuesto, no va a haber negociación que valga, no le van a dar ningún tipo de prerrogativa a Rodríguez Larreta, y va a terminar quedando firme, ¿no es cierto?, después de los 60 días, lo que sanciona el Senado. Por eso digo, es una victoria a lo pirro, porque comprometió a muchísima gente, ¿sí?, porque no terminó saliendo como estaba prevista la sanción de la misma, y porque demostró que los números son realmente muy acotados cuando lo que se quiere hacer es llevarse todo puesto. No fue una victoria sencilla, por cierto. La semana que pasó también fue una semana complicada en el tema transporte, y estoy hablando acá del transporte público de pasajeros en la provincia de Jujuy, con un paro largo, 6 días de paro, con empresas que todavía continúan de paro, como la empresa Unión Bus, que tiene una característica realmente muy especial. Unión Bus tiene 203 empleados, 48 coches en la calle. Esa ecuación económica no cierra por donde usted la mire, digamos, ¿sí? O sea, cualquier persona que entiende de costo en el transporte público le va a decir que es una ecuación que no está. O sea, tener más de 4 empleados por colectivo realmente es un número que no es imposible de sostener, más allá de la situación que vive el transporte. Porque el transporte vive una situación que en la pandemia cayó el 85% el corte de boleto. Hoy se empieza a recuperar, pero está un 50% más abajo que el mismo mes del año anterior. O sea,
una recuperación que recién empieza a ser incipiente, pero a su vez tiene tarifas prácticamente congeladas, digamos, ¿sí? Subsidios congelados del año pasado, donde es patética la discriminación que existe entre la zona del AMBA y el interior del país, digamos, el 85% de los subsidios van al AMBA, el otro 15% va al resto del país, a todo el interior. Cuando se pedía, ¿no es cierto?, en el presupuesto se dieron 20.500 millones de pesos, la cifra que pedía el interior para poder tener un principio de acuerdo era 43.000 millones, no hubo ninguna manera de que esta cifra salga. ¿Sí? ¿Cuánto estaban hablando? Estaban hablando para todo el transporte público de pasajeros de todo el interior del país un suplemento de 23.000 millones de pesos. No salió. ¿Cuánto le dimos a la AISA, a la empresa de agua potable, para obra en el año 2021? 38.000 millones de pesos. La maneja Galmarini, ¿no es cierto?, la esposa de Massa, y a su vez estamos nosotros subsidiando el agua de la zona del AMBA, como pasa siempre. El interior subsidia el transporte, subsidia el agua, subsidia la luz, subsidia el gas. Bueno, estas situaciones de inequidad son las que muchas veces exasperan, digamos, y es lo que pasó. Pero bueno, hoy el transporte está en muchos sectores en la provincia de Jujuy, en la entrada de Ciudad de Nieva, en la Puente de Abajo, fiestas en casas particulares, que había un trabajo bastante grande, por cierto, con este tema, porque con la vuelta y al no haber boliche, ¿qué está pasando? Bueno, está empezando a suceder esto, ¿sí? La semana esta que pasó, este fin de semana que pasó, fue una semana muy, pero muy movida, digamos, con cuestiones que terminan siendo, le diría, prácticamente un desafío a la autoridad, porque no se termina de entender cómo en la colectora de la Ruta 9, al lado de un boliche bailable de la zona, se puede juntar la cantidad de gente que se juntó y armar una fiesta afuera. Hasta parece un desafío a la autoridad, digamos, porque en esa fiesta terminaron siendo detenidos 102 personas y 27 autos secuestrados, para que usted se dé una idea de la magnitud. Hubo una fiesta clandestina el 27 de noviembre en la zona, en la calle Pedro Lozano, en Los Perales, que fue desactivada también, con mucha gente demorada. Hubo otra fiesta también clandestina en Mariano Moreno. Bueno, este tipo de actitudes son las que hoy hay que combatirlas fuertemente por el tema de la pandemia, porque si no, no tiene sentido que estemos permitiendo que se junten todos, ¿no es cierto?, y a los bolicheros que están en orden no los dejemos trabajar. O sea, no tiene realmente sentido esto. Es justificable que no trabajen los boliches, reitero, no estoy queriendo decir otra cosa, ¿no?, porque son los lugares, me parece a mí, de máximo contagio. O sea, lamentablemente es lo que le toca vivir, pero no podemos permitir que se hagan afuera y le generan a la autoridad que en vez de estar controlando otra cosa, tienen que estar viendo este tema. Se conoció también en la semana que el 5% adicional que se le va a dar en diciembre a los jubilados, con lo cual se hizo toda esta fantasía que se llegaba al 35.3% en el año, se superaba la inflación estimada porque se pensaba que la inflación iba a ser el 35%. Bueno, primero que ni se sabe si la inflación va a ser el 35%, se cree que va a ser el 37%. Y segundo, es una cifra cuenta, o sea, fue una absoluta mentira por donde se lo mire. El ajuste ha llegado a los jubilados y ha llegado de la manera más brutal, digamos, ¿sí? Estamos en un pleno ajuste, por más que la palabra no guste y no se quiera decir, no más el IFE, no más el ATP, ajuste en las jubilaciones, paritarias que están prácticamente congeladas. Bueno, el ajuste va a los lugares donde tiene que ir, evidentemente, y por más que le cambiemos el nombre, hay que decirlo con todas las letras. Hoy los jubilados lo están pagando siempre, mucho menos el 5% es un pago a cuenta, y si hubiera sido con la fórmula anterior, la que venía vigente del año 2017, ¿se acuerda cuando se sancionó en el 2017 la cantidad de piedra que tiraron, el hombre del mortero? ¿Se acuerda todo lo que pasó? Bueno, si hubieran aplicado esa fórmula, cuando apedrearon todo el Congreso, el aumento del año que correspondía era el 42%. Lo de la máxima está mucho más allá, porque el aumento para ello es del 24.3%, ¿sí? Y en la intermedia va acomodándose en la escala. Y un último comentario. Siempre hablamos en estas columnas y a mí siempre fue un tema que me inquietó, porque estoy absolutamente convencido que el tema del dolo eventual es algo que los jueces no aplican, pero es un principio de solución a lo que tenemos que ver con todos los accidentes de tránsito, ¿sí? Porque una persona, cuando sepa que tiene la posibilidad de ir en serio, digamos, va a pensar dos veces en subirse al auto alcoholizado, digamos. Pero como hoy no pasa nada, digamos, ¿sí? Lo toman algunos hasta con desprecio. O sea, ya voy a dar un ejemplo de qué estoy diciendo esto con desprecio, ¿sí? Como no pasa nada, bueno, no se aplica el dolo eventual, se aplica el homicidio culposo, delito escarcelable, no va nadie preso. Hoy en Jujuy tenemos 3 casos, digamos, que se está hablando de este tema. El tema Matías Puca, que es este chico que murió en la fiesta de los estudiantes, un 17 de
de septiembre, digamos, ¿se acuerda? Bueno, se estaba llevando adelante el juicio oral y público. Este juicio oral y público ahora fue interrumpido, se volvió todo el expediente al Ministerio Público con la acusación para volver a hacer toda la parte procesal de nuevo desde la convocatoria a juicio oral y público, ¿sí? Y quedó en libertad Ricardo Cruz, que ya llevaba más de un año preso, digamos, y que había estado fugado de la justicia por mucho tiempo. Ustedes recordarán que no se descubría quién era, digamos, ¿sí? Después de mucho tiempo se descubrió, estuvo fugado, cuando ya se sabía quién era, y hasta está preso, ha llegado al juicio del día de ayer, se conoció, para ser más preciso, digamos, es una de las novedades. El otro tema es el caso Facundo Sorol. Se está llevando el juicio oral y público, hubo sesión el viernes, hubo sesión el lunes nuevo. Decía específicamente esto, no de gente que lo ve con desprecio, porque es la actitud que tuvo Gabriel Mayón, la persona que robó el auto y terminó cruzándose en la ruta cerca del Carmen, alcoholizado, y lo mató este chico que venía con la madre y 3 criaturas más que iban a una fiesta de fin de curso del Colegio Salvador, que se reía en la guardia del Hospital Pablo Soria, porque decía, mañana me saca un abogado, palabras textuales que tuvo que intervenir la policía para que no lo linchen en la guardia del Hospital Pablo Soria, y que ahora, durante todo el juicio, es llamativa la actitud que tiene de desprecio a la vida, cero arrepentimiento. Bueno, este tipo de cosas pasan, lamentablemente, pero esta persona, ¿sí?, se alcoholiza, se sube en auto, hace lo que quiere, termina con la vida de una criatura de 17 años, destruye una familia y va a quedar libre si no se aplica, reitero, el dolo eventual. Por eso digo, soy un defensor del dolo eventual como un castigo ejemplar, porque si esto no es dolo eventual, ¿qué es? Está bien, no tiene intención de matar, pero sí tiene la posibilidad de saber que manejando con 1,42 alcohol en sangre a altísima velocidad, sí tiene exactamente la posibilidad de matar. Entonces, este es el dolo eventual. Pero bueno, no es cuestión fácil y uno opina sin ser ni abogado ni juez. Y el otro tema que tenemos, que salió un fallo hace muy poco, juicio oral y público también, que es sobre Francisco Augusto Calizaya, que llegó preso a esto, ¿sí? Y le dieron 5 años de prisión por homicidio. 6 de la mañana, zona de la Urbana, San Pedro de Jujuy, se durmió, se cruzó de banda, y a 2 personas, como Francisco, 2 personas, José Miguel Yacántamo, ¿sí?, a las que iban a trabajar las 2. Bueno, este juicio pretende que se aplique el dolo eventual, dado casualmente ahora, y escuché también que en este caso de la muerte de la criatura que fue atropellada en libertad, pues homicidio culposo. Lamentablemente es así. De entrada, lo primero que se pone es homicidio culposo. Y después vemos qué pasa, digamos. O sea, esto ya está armado de esta manera y hemos visto, en Facundo Sorol fue lo mismo, ¿no? La primera vez fue homicidio culposo y después la presión de la gente, las marchas, ha hecho que estos temas se corrijan, digamos. ¿Se podrá aplicar alguna vez? No sé. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar con la gente de Canaba, ¿sí? Mañana se inaugura el laboratorio.